de YouTube, bienvenidos a un video de este canal. Hoy estudiaremos lo que es la química, estudiaremos desde sus orígenes, desde cómo fue que comenzó la química, hasta cómo es que se llegó a convertir en la ciencia que es ahora. Así que acompáñanos a conocer más sobre la química. La historia de la química está intensamente unida al desarrollo del hombre, que embellece y tarda las transformaciones de materia y teoría correspondiente. Surge el siglo XVIII a partir de los estudios de la alquimia, popular entre muchos de los científicos de la época. Se considera que los principios básicos se recogen en la obra del científico británico Robert Boyle. Es el científico principal de la química. La química, como tal, comienza sus avances un siglo más tarde con los trabajos del francés Antonio Lavoisier y sus descubrimientos a base del oxígeno, la ley de la conservación de masa y la refutación de la teoría del flogisto como la teoría del combustible. Primeros avances. El principio del dominio de la química, que para unos antropólogos coincide con el principio del hombre moderno. Es el dominio del fuego. Hay indicios que hace más de 500.000 años, en tiempos del Horno Erectus, algunas tribus consiguieron este logro, que aún hoy es una de las tecnologías más importantes. No solo daba luz y calor en la noche, y ayudaba a protegerse contra los animales salvajes, permitía también la preparación de comida. Esta contenía menos microorganismos patógenos, y era más difícil digerirla. Así bajaba la mortalidad y se mejoraban las condiciones generales de vida. El fuego también permitía conservar mejor la comida y especialmente la carne y el pescado secándolo y ahumándolo. Desde este momento hubo unas relaciones intensas entre las cocinas y los primeros laboratorios químicos, hasta el punto que la pólvora fue descubierta por unos cocineros chinos, la pólvora negra. Finalmente impredecible para el futuro y el desarrollo de la metalurgia, la cerámica, el vidrio y la mayor parte de los procesos químicos. La química como ciencia. La palabra química, que proviene de los términos griegos quemia o quemia respectivamente, es la ciencia que estudia tanto las composiciones, la estructura y las propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Linus Pauling la define como la ciencia que estudia las sustancias y estructuras, sus propiedades y las reacciones de la transformación en otras sustancias en referencias con el tiempo. El vitalismo y el comienzo de la química orgánica. Después de que se comprendieran los principios de la combustión, otro debate de gran importancia se apoderó de la química, el vitalismo, y la distinción esencial entre la materia orgánica e inorgánica. Esta teoría asumía que la materia orgánica solo puede ser reproducida por los seres vivos, atribuyendo este hecho a un vis vitality inherente en la propia vida. Base a la asunción era dificultad para obtener materia orgánica a partir de precursores inorgánicos. Este debate fue revolucionado cuando Friedrich Walder descubrió accidentalmente cómo se podía sintetizar la urea, y a partir del ciato de amonio de 1828, mostrando que la materia orgánica podía crearse de la manera química. Sin embargo, hoy en día se mantiene la clasificación química orgánica e inorgánica, preocupándose de la primera esencialmente de los compuestos del carbono y la segunda de los compuestos de los demás elementos. Los motores para el desarrollo de la química orgánica era al principio la curiosidad sobre los productos presentes en los seres vivos, como probablemente la esperanza de encontrar nuevos fármacos,
y la síntesis de los colorantes o tintes. La última surgió tras el descubrimiento de anilina por Roger y la primera síntesis de un colorante artificial por Perkins. Luego se añadieron los nuevos materiales como los plásticos, los adhesivos, los cristales líquidos, los fitosanitarios, entre otros. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la primera materia prima de la industria química orgánica era el carbón, dada a una gran importancia en que el desarrollo de esta parte de la ciencia y el hecho del carbón en Europa no hay grandes yacimientos de alternativa como el petróleo, como con el final de la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento del peso de los Estados Unidos en el sector químico, la química orgánica se clasifica y se convierte cada vez en más petroquímica que conocemos hoy en día. Una de las principales razones era la mayor facilidad de transformación y la gran variedad de productos de partida encontradas en el petróleo. La tabla periódica. En 1860 los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado su masa atómica. Notaron que algunos elementos tenían propiedades químicas similares, por lo cual le dieron un nombre a cada grupo de elementos parecidos. En 1829, el químico Dovenreiner organizó un sistema de clasificación de elementos en el que estos se agrupaban en grupos de 3, denominados triadas. Las propiedades químicas de los elementos de una triada eran similares y sus propiedades físicas variaban de manera ordenada con su masa atómica. Algo más tarde, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev desarrolló una tabla periódica de los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas. Colocó los elementos en columnas verticales, empezando por los más livianos. Cuando llegaba a un elemento que tenía propiedades semejantes a las de otro elemento, empezaba otra columna. Al poco tiempo, Mendeleev perfeccionó su tabla acomodando los elementos en filas horizontales. Su sistema le permitió predecir con bastante exactitud las propiedades de elementos no descubiertos hasta el momento. El gran parecido del germanio con el elemento previsto por Mendeleev consiguió finalmente la aceptación general de este sistema de ordenación que aún hoy se sigue aplicando. A lo largo del siglo XIX, la química estaba dividida entre los seguidores de la teoría atómica de John Dalton y aquellos que no, como Wilhelm Ostwald y Ernest Mach. Los impulsores más decididos de la teoría atómica eran Amedeo Avogadro, Ludwig Boltzmann y otros que consiguieron grandes avances en la comprensión del comportamiento de los gases. La disputa fue finalizada con la explicación del efecto browniano por Albert Einstein en 1905 y por los experimentos de Jean Perrin al respecto. Mucho antes de que la disputa hubiera sido resuelta, muchos investigadores habían trabajado bajo la hipótesis atómica. Svante Arrhenius había investigado la estructura interna de los átomos, proponiendo su teoría de la ionización. Su trabajo fue seguido por Ernest Rutherford, quien abrió las puertas al desarrollo de los primeros modelos de átomos, que desembocarían en el modelo atómico de Niels Bohr. En la actualidad, el estudio de la estructura del átomo se considera una rama de la física y no de la química. Muy interesante la química, ¿verdad? Bueno, pues si les gustó el video pueden suscribirse, compartir este video con sus amigos y denle like. Y nos estaremos viendo hasta la próxima.